hermanos, que el Señor los bendiga. Bienvenidos a una nueva clase. Seguimos con nuestro discipulado 1 y ahora vamos a entrar a la clase número 2 o semana 2, la cual tiene como tema principal el carácter y la gloria de Dios. Amén. El título de esta clase es Conociendo al Dios verdadero. Hermanos, lo que queremos entender con esta clase es que podamos conocer algunos de los atributos revelados en las Escrituras y que podamos comprender que una visión correcta de Dios transforma completamente la vida cristiana. Tenemos un texto base que es Isaías 6:3. Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Amén. Hermanos, muchas personas tienen idea equivocada acerca de Dios. Algunos imaginan un Dios débil o imaginan un Dios que tiene la misma capacidad que yo. Muchos creen en un Dios lejano o simplemente un Dios amoroso pero sin justicia. Y hermanos, hay otros que creen en un Dios creado completamente a la imaginación. Pero el verdadero Dios no se define por emociones humanas ni opiniones personales. Dios se revela a sí mismo en las Escrituras, como estudiábamos la clase anterior. Hermanos, conocer a Dios es todo fundamento de la adoración, de nuestra obediencia, debe ser el fundamento de la salvación y de tu vida y mi vida cristiana. Hermanos, hay una verdad fascinante que mientras más conocemos quién es Dios, más vamos a entender nuestra condición, nuestra necesidad de gracia y la grandeza del Evangelio. Hermanos, vamos a entrar a sumergirnos en estos atributos, que son algunos de los atributos de Dios, pero son como los más centrales, lo más nombrado. Amén. Número 1, la santidad de Dios. Hermanos, ¿qué significa que Dios es santo? La santidad de Dios significa que Él es completamente puro. Él está separado 100% del pecado. Él es perfecto en todo lo que hace y Él es incomparable. Amén. Hermanos, Dios no tiene ni pecado ni tiene maldad. Como leíamos en nuestro texto base, Isaías 6:3, santo, 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 habla aquí. 3 veces santo, eso debe llamarnos la atención. ¿Por qué lo nombra 3 veces santo? Hermanos, la repetición muestra la perfección absoluta de su santidad. Él es santo 100%. Amén. Hermanos, y cuando nosotros conocemos ese Dios santo, como lo hizo Isaías, que el texto de Isaías 3 habla cuando Dios le revela su llamamiento, su ministerio, lo que él debe hacer, y ve que lo adoran a Dios sentado en su trono, le dicen santo, santo, santo. Cuando Isaías vio la santidad de Dios, hermanos, él no se exaltó a sí mismo, sino que él reconoció su pecado. En Isaías 6:5, Isaías dice que ay de mí que soy muerto. Hermanos, mientras más entendemos la santidad de Dios, menos orgullo va a nacer de nuestro corazón, más vamos a notar y ver en nuestro pecado, y más vamos a valorar la gracia de Cristo. Hermanos, la santidad de Dios nos deja completamente en descubierto cuán pecadores somos. Amén. Punto número 2, la soberanía de Dios. Vimos a un Dios santo, ahora vamos a ver a un Dios soberano. En grandes rasgos, ¿qué significa que Dios es soberano? Significa que Dios gobierna absolutamente todo. Hermanos, cuando hablamos de que gobierna absolutamente todo, Él orquesta absolutamente todo, estamos hablando de que nada en tu vida ni en la creación, nada ocurre fuera de su control, fuera de su voluntad o fuera de su propósito. Hermanos, si nosotros creemos que hay algo que Dios no puede controlar, realmente estamos diciendo que no creemos que Él es soberano.
La soberanía habla de un control absoluto. No hay ninguna arista de nuestras vidas que Dios no tenga en su control. Y eso tiene que ser un descanso para ti y para mí, porque nuestras situaciones descansan en un Dios soberano. Amén. Y en el Salmo 115, versículo 3 dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Hermanos, hablábamos que Dios gobierna la creación, gobierna las naciones, gobierna la historia, tu historia, mi historia, gobierna la salvación. Hermanos, incluso las pruebas. En Romanos 8:28 dice, para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Hermanos, debemos descansar en este atributo del Señor, porque Dios nunca va a perder el control. Nada toma a Dios por sorpresa. Dios no improvisa nada. No hay un plan A, no hay un plan B. No hay un Dios en los cielos mirándote diciendo, mira lo que hizo. Voy a tener que tomar esta acción. No, nada Él lo toma por sorpresa. Hermanos, su propósito siempre es perfecto. Aunque tú no veas nada hoy o no lo entiendas, hermanos, debes confiar de que los planes del Señor son perfectos. Y si tú amas al Señor, todo lo que esté pasando en tu vida te va a ayudar a bien, como dice Romanos 8:28. Amén. Vamos a pasar al punto 3. Vemos que Dios es santo, que Dios es soberano. Y el punto 3 nos habla de que Dios es eterno e inmutable. Vamos a desmenuzar estas dos palabras primeramente con eterno. ¿Qué significa que Dios es eterno? A grandes rasgos, significa de que Dios no tiene principio ni fin. Salmo 90, versículo 2, dice, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Hermanos, Dios nunca nació, Dios nunca va a cambiar y Él nunca va a dejar de existir. Hermanos, el tiempo es una creación de Dios. Y Dios no está dentro de su creación, está sobre su creación. Es decir, que Dios está sobre el tiempo. Dios no tiene principio porque no fue creado. Y no tiene fin porque Él es creador. Hermanos, si ese es el Dios que nosotros servimos, ese Dios santo, ese Dios soberano, ese Dios eterno, ese Dios inmutable. Ese es el Dios que nosotros amamos. Ese es el Dios que decidió mirarnos. Ese es el Dios que decidió morir o enviar a su Hijo a morir por nosotros. Ese es el Dios. Hablamos de que Dios es eterno, ¿cierto? Ahora vamos a hablar que Dios es inmutable. ¿Qué significa inmutable? Básicamente significa que Dios no cambia. Malaquías 3:6 dice, porque yo, Jehová, no cambio. Hermanos, Dios no cambia ni su carácter, ni su verdad, ni sus promesas, ni su amor, ni su justicia. Él permanece para siempre. Sus palabras, sus promesas, su carácter, su amor, permanece para siempre. Hermanos, ese es nuestro mayor descanso, porque Él no va a cambiar nunca. Su fidelidad no depende de nuestras emociones, de nuestras circunstancias, ni de nuestra cultura, ni siquiera depende de tus decisiones. Su fidelidad depende exclusivamente de Él y nace desde su carácter, que no cambia, es inmutable. Eso tiene que ser un descanso para ti y para mí como creyentes en Él. Hermanos, vamos a pasar a otro punto, que es la omnipotencia de Dios. Es uno de los grandes atributos que vemos a lo largo de la Escritura. ¿Qué significa omnipotencia o qué significa que Dios es omnipotente? Significa que Dios tiene todo poder, es todopoderoso. En Jeremías 32:17 dice, no hay nada que sea difícil para ti. Hermanos, Dios creó el universo. Él sostiene todas las cosas. Hermanos, Él venció el pecado y la muerte. Hermano, no existe problema demasiado grande para Dios. Y nuestra confianza no está en nuestras fuerzas, sino que está en el poder de Dios. Ahí está tu confianza. Ahí debe descansar tu confianza, porque le crees
a un Dios todopoderoso. No un Dios solamente poderoso, es todopoderoso. El significado de omnipotencia significa todopoderoso. Amén. Tal como vemos que en la escritura que relata a un Dios omnipotente, también vemos a un Dios omnisciente. ¿Qué significa que Dios es omnisciente o la omnisciencia de Dios? Significa que Dios conoce absolutamente todo. Conoce el pasado, conoce tu presente, conoce tu futuro, conoce tus pensamientos y conoce, hermanos, las intenciones del corazón. En Salmos 139, del 1 al 4, resumiéndolo, dice: Tú has conocido mi sentar y mi levantarme. Nada puede esconderse de Dios, hermanos. Y esto, hermanos, esto confronta nuestro pecado. Hermanos, nosotros no hay algo que podamos esconderle al Señor. Dice la Escritura que antes que mi boca diga una palabra, tú ya sabes cuál es la palabra que voy a decir. A ese punto es la omnisciencia de Dios. Ese es el desde. La omnisciencia de Dios, no hay algo que se le escape. Él lo sabe todo. Pero hermanos, esto también, como confronta el pecado, también trae un consuelo, porque Dios conoce perfectamente nuestras luchas y nuestras necesidades. Amén. Hermanos, hablamos de la omnipotencia, hablamos de la omnisciencia y nos queda el sexto atributo, que es la omnipresencia de Dios. ¿Qué significa que es omnipresente? Básicamente es que Dios está presente en todo lugar. Amén. Salmos 139 del 7 al 10, resumiéndolo, un salmo tan lindo que dice: ¿A dónde me iré de tu espíritu? Acá el salmista está hablando de que Dios no está ni limitado ni por un espacio, ni por la distancia, ni por el tiempo. Hermanos, esto es una realidad que nosotros debemos abrazarla con todas nuestras fuerzas, porque la omnipresencia del Señor habla y nos promete que nosotros nunca estaremos solos. Nunca estamos solos. Hermanos, sé que hay circunstancias en la vida que sentimos soledad, incluso hasta nuestra mente nos convence que estamos solos. Hermanos, pero si tú crees en un Dios vivo y real, crees en ese Dios vivo, que sus atributos están vivos, que su omnipresencia siempre estará presente. No estás solo. Hermanos, tú no estás solo en medio del dolor. No estás solo en medio de las pruebas, ni de las luchas, ni de las dificultades. Hermanos, y esto también trae paz a tu corazón, ya que vivimos en un mundo lleno, en un sistema lleno de problemas que nos someten a ciertas circunstancias que no queremos vivir muchas veces, pero no estamos solos, amén. Entonces vimos la omnipotencia, la omnisciencia, la omnipresencia. Y el octavo punto y último de esta clase es el amor y la justicia de Dios. Vamos a desmenuzar brevemente estos dos atributos. Muchas veces, si conoces el significado de justicia y el significado de amor, muchas veces estos dos atributos no suelen coincidir. Pero hermanos, estos atributos están perfectamente unidos en Dios. ¿Por qué? Porque la mayor muestra de amor fue que Dios entregó a su Hijo para justificarte a ti y a mí. Hermanos, en Primera de Juan 4:8 dice: Dios es amor. Su amor se manifestó principalmente en Cristo. Romanos 5:8 dice: Dios muestra su amor para con nosotros. Pero esto no niega que Dios es justo. Dios no ignora el pecado a causa de su justicia. Deuteronomio 32:4 dice: todos sus caminos son rectitud. Hermanos, entonces podemos ver que la cruz demuestra perfectamente el amor de Dios y la justicia de Dios
al mismo tiempo, porque Él en su amor entregó a su Hijo para reconciliarse contigo y conmigo. Entonces la justicia del Señor que me correspondía a mí, la recibió su Hijo. ¿Qué mayor acto de amor es ese? Hermanos, como aplicaciones prácticas, te quiero hacer unas preguntas para reflexionar. ¿Tenemos una visión correcta de Dios? ¿Estamos viviendo con reverencia delante de Él? ¿Confiamos verdaderamente en su soberanía? ¿Estamos descansando en su fidelidad? Esas son preguntas que te invito a hacerte en casa, que tú te puedas inspeccionar. Amén. ¿Conocías todos estos atributos o son nuevos para ti? Hermanos, y como conclusión, el problema más grande del hombre es tener pensamientos pequeños acerca de Dios. Es tener pensamientos eh, mínimos acerca de un Dios máximo. Hermanos, cuando nosotros conocemos verdaderamente la santidad, su poder, su soberanía, su gloria, entonces ahí realmente entendemos nuestra necesidad de arrepentimiento, entendemos la grandeza del acto de salvación y ponemos toda nuestra centralidad en Cristo. Hermanos, y para terminar, una visión pequeña de Dios producirá una vida espiritual débil. Hermanos, que el Señor te bendiga. Espero que esta clase haya sido de bendición y los espero en la próxima clase. Amén. Bendiciones.